Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que les agradece a todos los infelices que me recomendaron jugar esta entrega. Jamás en mi vida me sentí tan indefenso. ¿Qué, güey? ¿Vas a llorar? Muchos años en el futuro, el curso de la historia humana cambió por completo, con el desarrollo de las Phase Gates, con puertas estelares muy avanzadas que permitían la teletransportación entre dos puntos separados en el espacio, un viaje mucho más rápido que la velocidad de la luz que llevó a nuestra especie a expandirse a lo largo de todo el universo. Pronto las diferentes colonias que comenzaron a surgir en el exterior decidieron declarar su independencia de la Tierra, lo que inició un extenso conflicto bélico conocido como la Expansión, donde la compañía fabricante de armas Alterra Corporation, que operaba desde el siglo XXII, suministró a todos los bandos, ganando una impresionante cantidad de dinero y fuerza laboral, que terminó por transformarla en un estado corporativo bastante poderoso. Así que con su objetivo cumplido, tras años de conflicto y la pérdida de billones de vidas, Alterra decidió cesar su comercio de armas, para firmar junto a las 37 entidades gobernantes más grandes una carta de cese al fuego, respetando la soberanía de cada grupo y nombrándose Transgovernments, o gobiernos transistémicos, autoridades independientes que controlaban al menos un sistema solar y una compuerta, financiando en conjunto la creación de la Policía Militar Trans-System Federation, que se encargaría de hacer cumplir la ley, prohibir las armas y garantizar el respeto a los derechos humanos de las diferentes poblaciones, logrando mantener la paz mientras continuábamos colonizando las estrellas. Esto nos llevó a encontrar indicios de que una especie alienígena increíblemente avanzada había explorado el universo mucho antes que nosotros, superando incluso las limitantes de un cuerpo físico. Extrañamente sus restos eran muy escasos, pues al parecer habían encontrado algo muy malo en los oscuros confines del vasto universo que los había hecho desaparecer. Mientras tanto, y tras décadas de exploración, Alterra Corporation logró operar casi el 9% de las Phase Gates existentes, por lo que a inicios del siglo XXIII lograron crear Aurora, la primera nave de largo alcance con la que anunciaron la creación de una Phase Gate en el brazo Ariadne, uno de los sectores más alejados e inexplorados de la galaxia, iniciando con esta importante misión de múltiples saltos entre compuertas pertenecientes a 9 gobiernos transistémicos y partiendo en un viaje de 21 meses en este sector hasta el sitio de instalación, donde esta enorme nave considerada como un logro de ingeniería humana estaba equipada con instalaciones de energía térmica y nuclear bastante avanzadas. Con esta misión Alterra planeaba superar a Torgal Corporation, parte del gobierno de los estados independientes de Mongolia que una década atrás habían intentado instalar una compuerta en esta zona, fracasando y omitiendo todos los detalles de su misión con otros gobiernos. Por alguna extraña razón que fue ocultada para la mayoría de la tripulación en la Aurora, la nave se desvió de su ruta preestablecida en dirección al planeta 4546b, el cual contaba con una atmósfera respirable para humanos, donde iniciaron un escaneo orbital avanzado de la superficie. Para su sorpresa y sin entender el motivo de todo esto, al acercarse la nave es impactada por un pulso de energía en la parte derecha de su casco, por lo que a fin de salvar a su tripulación, el capitán Hollister decide pilotar la nave, ordenando a su segundo oficial al mando King escapar en las cápsulas Lifepod no destruidas y reagrupar a los sobrevivientes en una de las islas de este planeta acuático, usando sus habilidades de pilotaje expertas para mantener la Aurora en una sola pieza y realizar un descenso controlado, a fin de mantener intacta la radio de largo alcance esperando contactar a Alterra. En medio de este caos, Riley Robinson, el jefe de mantenimiento de sistemas no esenciales, logra llegar al Lifepod 5, expulsándose cuanto antes, mientras atestiguaba por la ventana de la compuerta cómo la nave más avanzada de la humanidad era impactada por un segundo pulso de energía que lo hace descender abruptamente. 3 horas más tarde, Riley despierta ya que la cápsula estaba en llamas, por lo que tras soltarse y apagar el fuego, su PDA, que se encontraba en modo emergencia al no tener conexión, le informa que su directriz principal era mantenerlo con vida en este mundo desconocido y hostil. Ante esto, el chico sale por la compuerta, descubriendo atónito este planeta cubierto por un enorme y extenso océano inexplorado. Así que había llegado el momento de ser valiente y sumergirse en busca de su tripulación, sin importar lo que hubiera allí abajo, para descubrir la verdad sobre este lugar, pero más importante aún, que los había derribado. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected.
Ante este atemorizante panorama, Riley toma valor para sumergirse en este mar desconocido, descubriendo para su fortuna que había arribado a una zona poco profunda, muy segura y llena de extensos arrecifes con recursos que él comienza a recolectar aprovechando la tecnología de Alterra de reorganización de materia a nivel atómico para crear varias herramientas como aletas, cuchillos y tanques de oxígeno muy útiles para sobrevivir, lo que le lleva a encontrarse con la fauna del planeta, en un inicio inofensiva, como peces comestibles y otros que resultaban ser una fuente de agua potable, que él comienza a capturar para poder alimentarse, reparando finalmente la radio en su cápsula, con la que emite una señal de emergencia a Alterra, lo que parece ser inútil debido al estado de la Aurora. Pero al restaurar la comunicación, Robinson comienza a recibir grabaciones de las demás cápsulas LifePod, iniciando una travesía para buscarlas y atravesando muchos biomas, como un bosque de enormes algas bioluminiscentes. Esto lo lleva a descubrir que de las 50 cápsulas en la Aurora, tan solo 9 habían logrado aterrizar en este cráter, un enorme volcán submarino inactivo lleno de vida. Lamentablemente todas las cápsulas habían tenido un destino fatal, ya que había criaturas territoriales y muy hostiles de las que Riley tiene que escapar en sus incursiones, recolectando recursos de las cápsulas al ver que él era el único sobreviviente de toda la Aurora. Tras sobrevivir a muchos ataques y curarse utilizando los botiquines de la corporación, Riley consigue los planos del Seaglide, un deslizador submarino bastante efectivo que aumenta su velocidad de nado e ilumina su camino, con lo que continúa consiguiendo planos con su escáner de los restos de la nave, hasta que tras una semana de supervivencia, el núcleo de propulsión nuclear de la Aurora se desestabiliza por completo, ocasionando una detonación cuántica abrumadora y brutal, que abre un enorme agujero en la proa y llena los alrededores de la nave de radiación y restos. Asustado, Robinson decide crear un traje antirradiación y un constructor de hábitats, con lo que inicia la construcción de su base submarina, capaz de resistir estas condiciones ambientales extremas. Pero tras algunos días, su PDA le informa que la radiación expulsada del reactor de la Aurora pronto destruiría el ecosistema del cráter si no era contenida, por lo que el chico no tiene más opción que adentrarse en la nave, atravesando la radiación, las llamas y los restos de su antiguo lugar de trabajo, descubriendo de la caja negra que los daños recibidos por la nave no pertenecían a ninguna arma conocida por los humanos, por lo que el ataque parecía provenir de alienígenas. Intrigado, pero sin perder de vista su objetivo, Robinson logra sellar las brechas en el blindaje del núcleo, deteniendo la radiación y ganando tiempo, lo que le permite investigar los registros secretos del Capitán Hollister, descubriendo que antes de perder comunicaciones con Alterra, él había recibido los planos del cohete de escape Neptuno, que Riley podría construir con muchos recursos y como última opción para abandonar este planeta. Además, el chico descubre que la Aurora sí tenía una misión secreta en este planeta para los estados independientes de Mongolia y Torgal Corporation, debido a que una década atrás, cuando Torgal intentó crear su Phasegate en esta zona distante, había perdido a su nave de Gassi en las inmediaciones del planeta 4546b y con ello al líder de alto rango, Paul Torgal, por lo que la Aurora debía de escanear el planeta en busca de la tripulación de esa nave. Por ello es que llevaba tecnología acuática y vehículos para la búsqueda. Sorprendido de las mentiras de su empresa y creyendo que la de Gassi había sufrido el mismo destino que la Aurora, Riley regresa a su base, encontrándose con que su radio había recibido un mensaje del espacio exterior. Alguien había escuchado su llamada de auxilio. This is Avery Quinn from Trading Ship Sunbeam. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Esperando la llegada de la nave Sunbeam, Riley decide ampliar su base y construir vehículos sumergibles como el Seamod y el traje Prawn, que además de permitirle desplazarse más rápido, lo hace alcanzar mayor profundidad. De este modo sigue la señal de las últimas cápsulas, adentrándose en lo más oscuro y profundo de los biomas, sitios aterradores e inmensos, con escasa luz y rodeados por fuertes ruidos agobiantes, que pertenecían a algunas de las enormes criaturas de este planeta, de categoría Leviatán, bestias inmensas y hostiles que comienzan a perseguirlo incluso en sus pesadillas. Este enorme océano buscaba eliminarlo como había hecho con toda su tripulación, pues además comienza a tener síntomas de una enfermedad, detectando al autoescanearse que al arribar al planeta se había contagiado con una bacteria alienígena desconocida que se encontraba deteriorando su sistema inmunológico hasta apagar su organismo, por lo que desesperado Robinson busca los restos de la nave de Gassi, esperando que sus tripulantes hubieran encontrado una cura para esta bacteria hace 10 años, lo que le
dirige a la isla flotante, un fragmento de tierra suspendido por flotadores orgánicos, donde encuentra bases abandonadas de la Degasi, descubriendo que de la misma forma que la Aurora, ellos fueron derribados al acercarse a la órbita del planeta, y tan solo Paul Torgal, su hijo Bart y la mercenaria Margaret Maida habían sobrevivido, estableciéndose en la isla hasta que la chica encontró en la arena una tableta morada, tecnología alienígena muy avanzada y con miles de años, que hizo a la entusiasta mercenaria convencer a los sobrevivientes de crear una base submarina en una cueva y posteriormente a ir más profundo en un gran arrecife, donde ellos descubrieron la bacteria Kara, la cual formaba parte de todo este ecosistema y había infectado a todos los organismos que se encontraban en contacto con el agua. Desgraciadamente, a pesar de sus esfuerzos, ellos nunca pudieron encontrar una cura, y la obsesión de Margaret por ir más profundo ocasionó que fuera capturada por un leviatán, presumiblemente muriendo, mientras que Paul fue asesinado por un crustápodo enorme en el fondo marino. Bart fue el único sobreviviente, pasando el resto de sus días admirando este increíble planeta, pero frustrado al no encontrar una cura para la enfermedad, esperando reencontrarse con su padre al morir. Maldita sea. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Con este descubrimiento, Riley comienza a buscar a la civilización alienígena de la que había tanta evidencia en este planeta, como última esperanza para esta terrible enfermedad, hasta que en sus incursiones él localiza huevos Cuttlefish, de los que eclosionan hermosas criaturas amigables que el chico puede adoptar, forjando un vínculo emocional que le permite mantener la cordura en esta asfixiante soledad. Fieles y muy lindos compañeros, hasta que su radio recibe una transmisión de la Sunbeam, la cual había llegado a la órbita de 4546b, por lo que le envían las coordenadas del punto de aterrizaje en una isla con una montaña que el chico no había encontrado por la espesa niebla. Así que muy entusiasmado de al fin ser rescatado de este infierno marino, Riley toma todos sus recursos y la tableta alienígena, esperando que fueran útiles para curarlo, descubriendo en la isla más tabletas moradas y una especie de enorme torre, una estructura artificial que comienza a moverse cuando la Sunbeam se acerca e intenta aterrizar junto a él. Al ser una nave mucho más pequeña, es destruida por completo por el impacto. Aterrado, el chico entiende que esto es lo que había pasado con la Degasi y la Aurora, una especie de sistema de defensa alienígena que derribaba cualquier sobrevuelo en la atmósfera. Sabiendo que dentro de la torre encontraría lo que había estado buscando, Riley decide entrar utilizando una de las tabletas que funciona como llave en esta impresionante estructura, donde descubre al fin qué demonios estaba pasando con este planeta. Hace más de 1000 años, una especie alienígena increíblemente avanzada, conocida como raza precursora o arquitectos, que dominaban campos como la teletransportación, la comunicación telepática codificada y el almacenamiento de conciencias en computadoras, comenzaron a explorar el universo visitando muchos planetas, incluida la Tierra, recolectando tecnología y reliquias mientras influían en el desarrollo de las civilizaciones, hasta que, en un planeta desconocido, ellos encontraron Kara, una bacteria manifestada con protuberancias verdes que era altamente letal con todas las formas de vida y que comenzó a propagarse rápidamente a causa de las visitas de los arquitectos, acabando con miles de millones de vidas por toda la galaxia. Desesperados, ellos decidieron crear múltiples bases de investigación aisladas, tal y como esta ubicada en el cráter del planeta 4546b, donde comenzaron a probar los efectos de la bacteria en las criaturas del planeta, creando a los Warpers, asesinos biomecánicos capaces de deformar el espacio, encargados de contener una propagación desastrosa. Tras algún tiempo descubrieron que las criaturas sintientes llamadas emperadores marinos Leviatán producían una enzima resistente al virus y capaz de eliminarlo. Desgraciadamente, casi toda esa especie inofensiva había muerto, ya que la bacteria había acabado con los microorganismos del ecosistema, su fuente de alimento, quedando tan solo un adulto con sus huevos, por lo que fue encerrado en la instalación de contención primaria, donde descubrieron que, debido a su edad de más de 2600 años, el emperador solo podía producir una enzima débil, que solo revertía los síntomas temporalmente. Así que apresurados, los arquitectos intentaron diseccionar varios de sus huevos, matando a los fetos en el proceso y siendo incapaces de hacerlos eclosionar naturalmente, la única forma de crear enzimas adecuadas. Esto a pesar de que el viejo emperador intentó comunicarse con ellos, pero su telepatía parecía ser incompatible con la comunicación de los arquitectos, por lo que colocaron los 5 huevos restantes en una incubadora para mantenerlos en estasis, en lo que ellos encontraban una forma natural de concebirlos. Esto los llevó a notar las similitudes biológicas
biológicas de esta especie con los dragones marinos Leviatán, por lo que el líder alienígena del proyecto llamado Al-An robó un huevo de esta especie, esperando descubrir el secreto de su incubación, lo que ocasionó que esta bestia, totalmente agresiva a diferencia del emperador, atacara su centro de investigación de enfermedades, embistiéndola al punto de acabar con su propia vida, pero abriendo una brecha que liberó el Kara en el ecosistema, desencadenando una cuarentena en el planeta que obligó a los arquitectos sobrevivientes a cargar sus conciencias en centros de datos y activándose automáticamente la plataforma de cuarentena, el cañón de energía que disparaba contra cualquier nave que sobrevolara la atmósfera, evitando que la bacteria dejara el planeta, con lo que Kara devastó totalmente 4546b, causando un evento de extinción masiva que acabó con innumerables especies. Se desconoce si tras el resultado en este planeta, la raza precursora desapareció por completo, pues al no encontrar una cura, su destino parecía sellado en el resto del universo. Ante esto, Riley acude rápidamente al panel de control de la plataforma de cuarentena intentando desactivarla para poder manufacturar su cohete y escapar del lugar. Desgraciadamente, al hacerlo, una especie de jeringa le toma una muestra, detectando que estaba infectado y negándole la desactivación, pues esta tecnología de ninguna forma permitiría la propagación de esta bacteria que había abrumado al universo hace 1000 años. Agotado de todo esto, el chico regresa a su base para descansar y poder procesar todo lo que había descubierto. Para su sorpresa, en ese momento, parece ser contactado telepáticamente por el emperador marino Leviatán, quien tras tanto tiempo continuaba con vida, entregándole la ubicación de la instalación de contención primaria, donde podría ayudarlo a eclosionar naturalmente a sus amados huevos, la clave para detener a Kara, el asesino de la vida, y poder regresar al fin a casa. I am what you seek. Want to help you. Con esta ubicación, Riley termina de crear su submarino Cyclops, equipándolo con su Prawn mejorado para iniciar esta profunda travesía, con la que llega al Río Perdido, un enorme bioma sombrío, donde llega a encontrarse con los esqueletos de antiguos depredadores del planeta, como el impresionante fósil Gargantúa, de una masiva criatura extinta de más de 3 millones de años de antigüedad, con un tamaño estimado de 1 kilómetro, por lo que los arquitectos teorizaban que vivía en el vacío, el gran océano desprovisto de flora y fauna que rodeaba el cráter. Agradeciendo que criaturas de este tipo estuvieran muertas, Robinson llega al Centro de Investigación de Enfermedades a 800 metros de profundidad, la instalación destruida donde Robinson descubre de las investigaciones alienígenas que las criaturas del planeta tenían un solo sexo y habían desarrollado la reproducción asexual. Sin embargo, el chico es abrumado por Warpers, que detectan su infección y comienzan a cazarlo. Tras escapar de ellos, Riley continúa descendiendo, llegando a la planta térmica de los arquitectos en la zona de lava a 1200 metros, la fuente de energía del resto de las instalaciones alienígenas, que aprovechaba el magma y minerales del planeta para crear cubos de energía iónica estable, lo que permite al PDA crear un plano de baterías mucho más durables que las humanas. Con estos nuevos recursos, el chico sale observando un dragón marino expulsando roca fundida de su boca, del que se oculta para evitar un fatal destino, descendiendo al fin a la instalación de contención a 1400 metros de profundidad, la enorme estructura donde observa muchas reliquias de los viajes de los arquitectos, como una espada de la misma tierra y el símbolo del yin y el yang, la dependencia fundamental y mutua de fuerzas opuestas y equivalentes. Sorprendido de la conexión que esta raza precursora tenía con los humanos, el chico encuentra la piscina donde estaba el emperador, quien lo saluda telepáticamente, informándole que había sobrevivido alimentándose de los microorganismos generados por las plantas de esta prisión, y revelando que después de la desaparición de los arquitectos con el brote de la bacteria Kara, él se había encargado de entrenar a las criaturas Pepper para salir al ecosistema a través de los respiraderos y distribuir la poca enzima 42 que producía, lo que permitió que una pequeña cantidad de la vida del cráter sobreviviera a pesar del virus. Alegre de al fin poder comunicarse con alguien, el emperador le pide ayuda para incubar a sus 5 huevos, enviándolo por recursos a su hábitat natural a las afueras, ya que esta piscina sintética era incapaz de procrearlos, algo que los arquitectos nunca pudieron entender por la barrera de comunicación con esta criatura. Al hacerlo, Riley finalmente atestigua el milagro de la vida. Robinson ve al emperador jugar un poco con sus crías antes de recostarse para al fin morir.
Había luchado por tanto tiempo solo para ver a sus crías, con lo que se despide del chico, pues este humano había conectado de forma indescriptible con este planeta y sus criaturas como sus lindos cuddlefish. Tras esto el chico toca la preciada enzima, eliminando la bacteria de su cuerpo, con lo que sus criaturas salen a través de un portal alienígena al ambiente del planeta, esparciendo la cura, con lo que Riley es capaz de deshabilitar el cañón de cuarentena, iniciando con la construcción del cohete Neptuno. Tras lo cual no quedaba más que despedirse de sus lindos cuddlefish, a quienes agradece por haberlo enseñado a disfrutar y valorar la vida, una enseñanza que llevaría en su corazón para siempre, con lo que finalmente el chico aborda, inicializando todos los sistemas del cohete y dejando una cápsula con un pequeño mensaje para futuras personas que visitarán este maravilloso planeta, activando finalmente el despegue, entusiasmado, sabiendo que al llegar con la corporación y según su ley tendría que pagar una deuda de $1 billón de créditos por todos los materiales propiedad de Alterra que utilizó durante su supervivencia. De cualquier modo, tal vez perdonarían su vida con la increíble información de este planeta. Con ello, Riley Robinson atraviesa el campo de escombros dejado por la Aurora, colocándose en posición para su salto, mientras veía por última vez este hermoso y terrorífico mundo acuático, que lo había hecho ver que su empatía pudo lograr lo que una de las civilizaciones más avanzadas no pudo: proteger la vida, pues sin importar la oscuridad del abismo submarino más grande y lo insignificante que eso pueda hacerte sentir, nuestro espíritu humano solidario es nuestro atributo más grande, y en verdad espero que jamás lo olvidemos, sin importar lo lejos que llegue nuestra especie. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. Muchas gracias por atravesar conmigo estos oscuros abismos. La intriga de esta historia fue apasionante, aunque me trajo muchos recuerdos tristes que solo algunos de ustedes entenderán. Por favor, compartan y den like si quieren que continuemos con el segundo juego Below Zero, y no se pierdan las curiosidades de Subnautica ya disponibles. Sin más, recuerden, si tener alma significa poder sentir amor, lealtad y gratitud, entonces los animales están en mejor situación que muchos de nosotros.